Buenos días. El día de hoy yo, Diego Martínez, Tableau Visionario y embajador de la comunidad de Tableau, les presentaré la primera parte de las nuevas funcionalidades de Tableau 2022.4. Entre los contenidos que hoy encontraremos, estaré explicando la función de nombre propio, proper, la función intersect, el rol de imagen y cambiar la fuente de datos para una hoja. No olviden consultar nuestro blog para tips y webinars anteriores y seguirnos en nuestro canal de YouTube. También haz clic en me gusta a este video. De esta forma, este conocimiento llegará a más personas y finalmente en la campana para recibir las notificaciones de nuevos videos. Muchas gracias. Así que manos a la obra. Muy bien, entonces vamos a empezar revisando qué es lo que hacen cada una de estas funciones y nuevas características de Tableau. En particular, por ejemplo, empecemos con proper. Proper básicamente lo que hace es convertir a mayúsculas la primera letra de cada palabra de una cadena de texto. Por ejemplo, aquí vemos 7 de agosto y vemos cómo la convierte la D a mayúscula y la A mayúscula, una función que estábamos buscando desde hace más de 10 años en la comunidad de Tableau y bueno, al fin lo hemos logrado. También tenemos intersects. Intersects básicamente lo que nos hace es buscar la intersección entre dos geometrías geográficas. En este caso, por ejemplo, estoy mostrándoles el caso de, tenemos un buffer construido alrededor de este proyecto y, por ejemplo, en este caso queremos saber cuáles son los proyectos de construcción que se encuentran dentro de este buffer. Este es un buffer que está construido a 1.5 kilómetros. Y finalmente tenemos Image Roll, que nos permite básicamente utilizar en encabezados gráficas que tengamos en Internet, de tal forma que podamos añadir mayor claridad, más interactividad, más funcionalidades a nuestros dashboards. Entonces, bueno, vamos a hacer cada uno de estos demos y vamos a ver cómo funcionan. La función proper es muy fácil de utilizar, entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a crear un campo calculado. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí barrio en formato título. Y básicamente la función se llama proper. Arrastramos nuestro campo. En este caso no se les olvide que tiene que ser un campo de tipo cadena. Si ustedes lo ven aquí, pide un string, o sea, un campo cadena. Y, por ejemplo, simplemente llegamos, lo arrastramos y vamos a ver cómo se hizo la conversión exitosamente. Muy fácil, muy sencillo de utilizar. Vamos a hacer el demo de intersects. El demo de intersects es más bonito porque vamos a realizar también un repaso de funciones geográficas. Entonces, en este caso voy a empezar por la construcción de los puntos geográficos a partir de la latitud y la longitud. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a poner aquí puntos y vamos a crear un make point de nuestra latitud y nuestra longitud. Perfecto. Entonces van a ver que cuando yo llegue y haga doble clic, entonces básicamente vamos a tener una capa completa de todos los puntos. Vamos a romper esta capa punto a punto, añadiendo el proyecto al detalle. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos que estoy seleccionando punto a punto y no la capa como anteriormente estaba pasando. Voy a utilizar, para hacer un poco más dinámico este demo, voy a incluir dos parámetros. ¿Listo? Estos parámetros es con el fin de que yo pueda seleccionar el punto y poder construir el buffer alrededor de este punto. Entonces vamos a crear nuestro buffer. Entonces la función para el buffer básicamente es buffer. Vamos a poner el punto desde donde vamos a crear nuestro buffer. En este caso pues, va a ser desde la latitud y la longitud de los parámetros que estamos definiendo acá. Después colocamos el radio, el número, ¿cierto? Y por último las unidades, por ejemplo, si lo queremos en kilómetros, podemos utilizar km, ¿cierto? Cerramos nuestro buffer, ¿cierto? Y si nosotros llegamos y añadimos una nueva capa de mapa, vamos a ver que tenemos nuestro buffer. En este caso voy a cambiar el color del buffer un poco más a naranja, ¿cierto? Vemos que el buffer está por encima de los puntos, entonces, por ejemplo, voy a reordenar la capa, ¿cierto? Para que el buffer quede en el fondo y los puntos queden por encima. ¿Listo? Muy bien. Y ahora vamos a crear nuestro campo intersects.
Entonces vamos a crear nuestro campo calculado. Voy a llamar acá intersects, ¿cierto? Intersects, entonces me va a pedir una geometría, después otra geometría, entonces por ejemplo vamos a colocar buffer, ¿cierto? Vamos a colocar nuestra capa de puntos, ¿cierto? Y vamos a poner OK. Y este intersects lo vamos a poder utilizar, por ejemplo, en el color, en la capa de puntos, ¿cierto? Para identificar, por ejemplo, cuáles pertenecen, ¿cierto?, al buffer y cuáles no. Por ejemplo, podríamos utilizar un color. En este caso, podemos buscar un color, por ejemplo, que sea negro para nuestros puntos en la intersección, ¿cierto? Tal forma que sean un poco más visibles. Y, por ejemplo, también podríamos llegar y buscar un color, ¿cierto? Un poco más claro para los puntos que no están en la intersección, ¿cierto? De tal forma que podamos generar fácilmente un énfasis sobre los puntos de interés. Finalmente, aunque no forma parte, digamos, de las nuevas funcionalidades, ¿por qué no recordar cómo hacer una acción de parámetros? Entonces, en este caso, como estamos en una hoja, podemos irnos a Worksheet, ¿cierto? Vamos a poner acciones, vamos a hacer clic sobre esta hoja, ¿cierto? Y vamos a adicionar dos acciones de parámetro, en este caso uno para la latitud y otro para la longitud, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a decir que el parámetro target es la latitud, ¿cierto? Que va a alimentarse de la latitud generada, ¿cierto? Y que va a mantener el valor en caso de que sea liberado y que la acción se disparará con select, ¿cierto? Y vamos a adicionar otra, pero esta vez para la longitud, ¿cierto? Parámetro longitud, cuya fuente va a ser longitud, ¿cierto? Que se va a seleccionar, ¿cierto? Y vamos a colocar con ninguna agregación y que mantenga el parámetro. Vamos a revisar si en esta lo dejamos como sin ninguna agregación. Ahora sí, perfecto. Y por ejemplo, en este caso lo que vamos a ver es que cómo cambia, ¿cierto? La ubicación del buffer de acuerdo al punto que yo seleccioné. Por último, también vamos a crear otro parámetro que va a ser el del tamaño del buffer, el tamaño en kilómetros. Entonces lo vamos a dejar de tipo flotante donde permita cualquier valor, ¿cierto? Y este tamaño lo vamos a mostrar acá, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a colocar que sea 2 kilómetros, ¿cierto? Y en nuestro buffer, en vez de utilizar un valor fijo, este 1.5, lo que vamos a utilizar es el tamaño del buffer. Entonces aquí vamos a arrastrar nuestro campo, ¿cierto? Vamos a poner aquí coma, vamos a arreglar acá y vamos a arreglar de tal forma que podamos, por ejemplo, cambiar nuestro tamaño de buffer a 3 kilómetros o a 2 kilómetros, etc. Muy bien. Y entonces, básicamente, pues la función intersect nos da toda esta posibilidad para poder llegar y crear toda una nueva funcionalidad para crear intersecciones entre geometrías. ¿Qué es un intersect? Entonces, un intersect, por ejemplo, tenemos dos geografías, por ejemplo, acá de polígonos. Puede ser que esté en A, ¿cierto? A esté en B, que se toquen, o sea, con que un vértice se toque, significa eso. Por ejemplo, también esta contiene, es la de, por ejemplo, la de polígonos a puntos, ¿cierto? Que se toque un vértice, por ejemplo, entre un polígono y una geometría de líneas, dos líneas que se cruzan, una línea que no esté contenida completamente, pero se cruza, o que, por ejemplo, dos polígonos de área que se intersectan en una sola parte, ¿cierto? ¿Cuáles son las combinaciones soportadas? De acuerdo a la ayuda de Tableau, las combinaciones soportadas son de punto a polígono, de línea a polígono y de polígono a polígono. Muy bien, ahora vamos a ver el image role. Lo primero que tenemos que saber de image role es que básicamente las URLs tienen que estar disponibles en Internet y desde Tableau Desktop y desde Tableau Server para que puedan ser desplegadas. Básicamente necesitamos unas URLs, o sea, unas direcciones de Internet que manejen archivos de tipo PNG, JPG o JPEG. La URL utiliza el protocolo HTTP o HTTPS, eso quiere decir que no se permite el protocolo file. Eh,
máximo se pueden utilizar hasta 500 imágenes en una misma visualización. Eso quiere decir que, por ejemplo, si estamos utilizando ImageRoll y hay 1000 imágenes y con un filtro podemos reducirlo a 300 o 400, entonces se van a desplegar las imágenes y que máximo, pues por temas de rendimiento, imagínense 500 imágenes o 400 imágenes, el tamaño de la imagen debe ser inferior a 128 kilobytes. Listo. Muy bien. Entonces, para este caso, nosotros hemos creado unas URLs que están disponibles desde Internet, ¿cierto? Particular, por ejemplo, acá tenemos unas URLs que estamos utilizando un servicio que se llama Cloudinary, ¿cierto? Cuyo caso, este es un servicio bien interesante porque, por ejemplo, tú subes las imágenes y por medio de código le puedes llegar y cambiar las propiedades de la imagen. Entonces, por ejemplo, estamos diciéndole que utilice un relleno de círculo, que se centra en buscar caras, que la altura sea de 150 píxeles, que el width sea de 100, o sea, el ancho sea de 150 píxeles, etcétera. Muy bien, una vez que ya tengamos nuestro campo de URLs, puede ser que el campo de URLs ya venga desde la misma fuente de datos o en este caso como lo estamos construyendo, ¿cierto? Vamos a hacer clic aquí en ABC y vamos a colocar acá image role y vamos a hacer URL. Esto pues, esta forma en la que lo pone Tableau permite uno imaginarse que a futuro van a haber otras opciones de cómo incluir imágenes que no sea a través de URL, pero por el momento solo son soportadas URLs, ¿cierto? Y si lo vemos, por ejemplo, en este caso, vemos que nos cargó exitosamente 3 de las 4 imágenes. Probablemente esta imagen no la cargó porque de pronto excedía los 128 kilobytes de tamaño. Lo bueno, por ejemplo, de este servicio de Cloudinary es que, por ejemplo, podemos llegar y editar, ¿cierto? Y, por ejemplo, podríamos cambiar la extensión a JPG. Los JPG tienen un tamaño menor, ¿cierto? Y por ejemplo, en este caso, pues se desplegó la imagen de David. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son, digamos, algunas restricciones? Como les dijimos, 500 imágenes en una sola visualización, 128 kilobytes, ¿cierto? Que sean formatos JPG, JPEG o PNG. ¿Cierto? Pero la restricción más grande hasta el momento es que solo puede ser utilizado en los labels, en las etiquetas, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, trato de utilizar el Regional Manager, por ejemplo, lo pongo en Shape, ¿cierto? Y lo trato de utilizar en el Shape, van a ver que en realidad acá solo se me despliega el Shape por defecto de Tableau, a pesar de que pues aquí está esto. Eh, Sin embargo, pues es una muy buena opción, ¿cierto? Para añadir imágenes a nuestros dashboards que sean accesibles desde Internet. No se les olvide comprobar, ¿cierto? Que las imágenes o las URLs que ustedes estén utilizando sean accesibles, ¿cierto? Eso quiere decir que, por ejemplo, en este caso yo llegué y copié la dirección y asegurarnos que las podemos acceder desde Internet. Como les dije, Cloudinary tiene una ventaja bien grande y es que, por ejemplo, con solo cambiar la extensión, puedo utilizar un PNG o un JPG con solo cambiar la extensión de la URL. Les recomendaría que revisen este servicio de imágenes Cloudinary, ya que permite muchas ventajas adicionales. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron, pero acá la imagen es un cuadrado, ¿cierto? Y cuando la vemos ya utilizada aquí, está recortada un círculo. Por lo mismo que les había dicho de los parámetros web, que uno puede cambiar en la URL. Muy bien, vamos al último ejemplo, que es el de reemplazar una fuente de datos. Entonces, esto es bien interesante. Voy a utilizar este demo del ImageRoll. Eh, es una nueva funcionalidad muy útil. Yo creo que va a ayudarme mucho en distintos proyectos. En este caso, por ejemplo, si yo solo quisiera cambiar el ImageRoll demo para cambiar la fuente de datos que estoy utilizando de esta única hoja, ¿cierto? Puedo llegar y hacer acá clic, ¿cierto? Replace Data Source. Van a ver que ahora tenemos una opción que dice reemplazar la hoja de datos actual únicamente. Le hago clic, ¿cierto? Y por ejemplo lo voy a cambiar al Superdata Local Copy, ¿cierto? Y con base en eso cambié únicamente esta hoja y si hubiese más hojas que hubieran dependido de esta fuente de datos, solo el reemplazo se realizó en esta hoja de datos. Entonces también es una funcionalidad muy buena. Bueno,
Creo que eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo la atención. No olviden darle me gusta al video, suscribirse a nuestro canal de YouTube y les agradecemos muchísimo la atención prestada. Vendremos con nuevos videos sobre nuevas funcionalidades de Tableau en próximos días. Hasta luego.